Hoy, 171 años del fallecimiento del general don José de San Martín. Hay actos, hay homenajes y es lo de menos porque es uno de los grandes de la historia, uno de los próceres, el padre de la patria. Así que vamos a conocer un poquitito más de don José, ¿le parece? Hay Sí, mucha historia de don José de claro que San sí. Martín. ¿Usted quiere que hable, que lo mandemos al frente a don José? Y no es Sí, así. sí, sí. No va a ser así porque yo lo quiero, mi general. Ese es el único general que valió la pena en el país. Así que vamos rápidamente con le dije, ¿Por con don Beto qué? Gaitán, ya que estamos hablando claro, le puso los bigotes así en la previa el capitán con la computadora y ya lo hice don, ¿viste? Yo lo hice viejo. Así que bueno, No. ¿cómo le va al Bueno, profesor Beto Gaitán que siempre para estas fechas patrias lo Él tenemos? tiene que estar presente, como debe Sí, ser. señor, obviamente, porque me gusta hablar de historia. ¿Cómo andas, Beto? Buen día. buenos días Ivana, buenos días Germán. Bueno, por un lado, el título de Don, nosotros acá en Argentina le damos esa connotación de no le digas a una mujer doña porque te mata, Claro, sí, porque es una cuestión de edad en Argentina. En otros claro, países de Latinoamérica, en realidad, es todo un halago, porque claro, el término Don significa de origen noble. Entonces, claro. quien recibía el título de Don o Doña era un reconocimiento. Acá en Argentina lo relacionamos más con la edad. Sí. Igual Con- estamos cerca, ¿no? Sí, en la edad. Usted es Doñito. Doñito sería, por Sí, sí, más o menos. con cariño. Ponele. Sí, claro. Este, Así que bueno, viene por ahí. Bueno, primero gracias por siempre invitarme a hablar un poquito de historia y bueno, y hablar del general San Martín. Siempre digo que es en el panteón de los héroes. En todo país tiene un panteón así, un lugar para los héroes, y San Martín es el más, de los superhéroes, si Sí, le hablamos a eso. los chicos, diría, es Sí, el más superhéroe de todos, ¿no? claro. Tenemos también el panteón de los malos, como siempre lo cuento, en la historia de Argentina los hemos dividido así, y Rosas está entre los malos, Ah, pero no, sí, claro, ¿no? sí, sí, para muchos historiadores sí, pero en realidad no, no. Un día podremos hablar de cómo la historiografía argentina, es decir, los historiadores, las distintas corrientes le fueron dando ese rol a cada uno, es decir, bueno, acá dividimos entre buenos y malos, y no, no se Pero, trata. Yo creo que siempre hay claro, que humanizar al prócer, exacto, hay que hay que humanizarlo, eso es humanizarlo. lo que yo le decía en el bloque anterior acá a mi compañera. Era un hombre común, una persona que era un militar y que, Sí, bueno, me contaron que tiraste algún dato tiré un Fuerte. por dato su aspecto personal. porque, sí, 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 Beto Ventura me lo había pasado. Era una eh, conversación privada Era eso. sí, perdón, a mí se me escapó. Pero tenemos Nada, eso. Otra de las están cosas, en los Beto, libros, ahí están en están los en los libros. libros, claro. Sí, sí. Sí, sí, usted no le contaron que le dijeron, está en los libros, está Claro. detallado esa historia privada también de algunos próceres. Pero viste cómo es, ¿no? Que tenemos a San Martín, que tiene su fecha, Sarmiento, Belgrano, y hay otros próceres, como recién me nombrabas a Rosas, que está visto de otra forma, no tiene una fecha, viste que como prócer, o no sé si entra No, en el claro, rango, del rubro de prócer. no. No, O sea, si bien. bien Rosas tiene una fecha que es allá en noviembre, con el Día de la Soberanía, por una acción Bien. que le Ah, corresponde a la vuelta de obligado, sí. cuando defiende la soberanía de los ríos argentinos ante el avance de los ingleses y los franceses, que después va a tener repercusión mundial ese hecho, y que le Sí. vale, por ejemplo, que el general San Martín, casualmente, hoy estamos hablando de San Martín, le va a legar su sable corvo en Mm, reconocimiento por haber defendido la soberanía de América. Entonces Rosas pero tiene su fecha. A ver, sí es cierto que como se ha armado históricamente el calendario escolar de efemérides, entonces quedan las efemérides, que es lo que recordamos en el transcurso del año, en un mes determinado el reconocimiento a alguien en particular, ¿viste? Mayo, el 25 de mayo, el 20 de junio mm. Belgrano, agosto San Martín, también después va a aparecer Sarmiento, pero eso no significa, eso tiene un sentido y una explicación. Los orígenes del sistema educativo argentino lo que se buscaba era formar el ser nacional. Ah, No nos olvidemos que nuestra población se conformó
por un crisol de razas. Entonces Sí. era más fácil entender que una persona se sintiera más provinciano que argentino, o un inmigrante más italiano o español que argentino. Entonces había que conformar el ser nacional. Y por lo tanto ahí aparece esta idea de construir los estados nacionales a partir de historias que eran más noveladas que otra cosa, donde destacaba la figura de un hombre, generalmente de un hombre, y entonces lo cubrían de virtudes, y nos olvidamos del ser humano. Eso Bien. cumplió una función, no estuvo mal en su momento, cumplió una función. Y hoy nadie duda, por más que nos enojemos con nuestros gobernantes, todo, pero nadie duda un instante de decir yo soy argentino. Entonces, esa era la función en aquel tiempo. Hoy en día la historia se mira de otra manera, en un sentido más humano, quitándole un poco el bronce a los próceres, ¿no? Creo que me parece que es muy importante eso. Los vamos a poder entender más y conocer más de esa manera, más valiosa, ¿viste? Como si no, al San Martín le damos el título del padre de la patria, ¿viste? El santo de la espada, que esos títulos se Mm, ve un mitre. claro. Eh, Ni era santo ni nada, era un hombre que, a ver, con unas cualidades impresionantes como líder militar, como estratega, este, comprometido. Viste que a lo largo de la historia hay momentos donde hay personas que de alguna manera el tiempo los pone en un lugar determinado, y tienen que cumplir con una misión. Y toda su vida se va a enfocar en función de esa misión, y por algo quedan después en la historia. Pero también eran hombres de carne y hueso que tenían defectos, pasiones, virtudes, de todo, como todo Claro. ser humano. Yo creo que ahí es donde está Sí. lo valioso de reconocerle al tipo, ¿viste? A San Martín, todo eso, que no siempre se lo ha Be- reconocido, ¿no? Beto, hablábamos hace un ratito también que la única batalla que tuvo San Martín acá en Argentina fue la de San Lorenzo, su bautismo de fuego. Después no tuvo otras batallas, ¿no es cierto? Aquí. No, no. En territorio argentino no. En Bien, territorio argentino tuvo más batallas Belgrano que Sarmiento. Por ejemplo, Güemes, claro. tuvieron más batallas. San Martín, cuando llega, tiene su misión, él pone su conocimiento como militar de carrera, con experiencia, militar condecorado en España, soldado del rey, que después conforma una logia secreta, y junto con Miranda, con Bolívar y otros más, y con un sentido bien americanista, pasan por Inglaterra y organizan la estructura de cómo iban a trabajar, en el sentido de liberar a América del yugo español, y vienen y ponen su experiencia militar al servicio del gobierno patrio. Por lo tanto, él va, digamos, de las milicias que había acá en estas tierras, él se pone a trabajar para organizar un ejército, que era lo que no tenía en esos momentos las Provincias Unidas de Río de Claro. la Plata. Tenía milicias, eran tipo, viste, milicianos vecinos que se armaban en Ah, defensa de una ciudad, como fue en la pero invasión sin una inglesa. formación militar. No, 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 la Claro. mayoría, inclusive Belgrano, un abogado, economista, que después que tenía algún conocimiento, como era típico de los hombres de aquella época, que eran enciclopedistas, se tenían conocimientos variados, un montón de cosas, pero le dan el rol de ponerte un uniforme y salir al frente del ejército del norte. Pero no eran militares de carrera, con experiencia militar. San Martín sí, Martín condecorado, había luchado contra el ejército del mismísimo Napoleón Bonaparte. Napoleón. Entonces, claro, entonces él pone toda su experiencia. Muchos militares de carrera que estaban en España, que eran de origen americano, como San Martín, el mismo Bolívar, vienen, después regresan a América y se ponen al servicio de la América. O sea, el sueño de estos hombres no era de las repúblicas divididas, fragmentadas como estamos ahora. Ellos Claro. pensaban en el verdadero sentido, porque ahora se ha un poco bastardeado este término, el verdadero sentido de la patria grande, no la patria latinoamericana. Ellos pensaban en ese aspecto, no en las rencillas internas después de cada república. Y entonces, volviendo a la batalla de San Lorenzo, sí, fue la única, inclusive comparativamente en términos militares, de estrategia, de cantidades de hombres, de armamento, etcétera, fue una escaramuza, una batalla pequeña, pero sí marcó el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, ¿no? Del general San Martín, que lo había creado él cuando llegó a Buenos Aires. Este, ¿Ese fue el primer y ejército bueno, que tuvo Argentina, Beto? no, ya tenía el ejército, digamos, No conformado hablemos de como las ejército. milicias, de estas juntas Claro, vecinales, de gente que, sí, bueno, sí, sí. vamos a hacer algo. Sino, ¿qué fue? ¿Los patricios o los granaderos fueron primero?
patricios. Patricios Patricio, fueron, bien. patricios sí, sí. Los patricios en realidad era un regimiento de élite, no élite en términos de militares, es decir, hoy en día en términos de élite en fuerzas militares serían comandos, etcétera, Ujú. sino era un regimiento de la alta clase social española que dominaba América. Los patricios son anteriores a la Revolución de Mayo. Sí, bien. Inclusive hay un famoso, ellos tenían como símbolo que los identificaba, les dejaban el pelo largo y tenían trenzas, que eso era un sinónimo o un símbolo de pertenecer a la clase alta. Y hay una famosa revuelta que se da en 1811 que se llama la Rebelión de las Trenzas, donde los patricios se cortan las trenzas en símbolo de protesta porque no estaban de acuerdo que Belgrano sea su jefe. Y hoy no hay Claro, patricio que no se siente identificado con Belgrano, pero bueno, en su claro. momento no lo querían, querían a De ahí Saavedra puede venir y no a Belgrano. la frase, ¿se trenzaron cuando hay una pelea? Posiblemente, posiblemente, Puede no ser, lo sé, porque... pero ¿Por qué no? puede ser. Pero la trenza era un símbolo del caballero, de que iba en armas, Claro. ¿no? Venía de mucho tiempo antes. No, Claro. con respecto a la pregunta original, no, el regimiento de granaderos a caballo lo va a crear San Martín y va a tener su bautismo de fuego en 1803. Los patricios ya desde 1806, 1807 ya estaban acá. Estaban Ah, los húsares del rey, había varios regimientos, pero como ejército, el regimiento de granaderos a caballo va a ser una de las armas, digamos, del regimiento que se va a organizar puntualmente con un militar de carrera. Después bien. sí, después las distintas armas se van a conformar ya este, varias décadas después, dan origen a partir de 1860 al ejército argentino como Fuerza Armada. Bien, yo volviendo entonces al origen de esta nota, que hablaban de la parte humana, del ser humano, del general, de San Martín. Sí, Entonces, nos vamos a sí, posicionar en la parte afectiva. En cuanto sí. al casamiento, al matrimonio con Remedios de Escaladas, a ver, ¿se oponía a las familias o no? ¿Había amoríos de Sí, por medio? ¿Cómo es? O sea, ¿qué se registra y qué tenemos en los Era, libros, Beto? Como para sí, explicarle a la bueno, gente. era sí, mucho menor bueno, que Remedios. Sí, sí, mucha diferencia de ella edad. sí, y más de 15 años tenía de diferencia, más. A ver, la costumbre de la época en aquellos momentos era que las niñas, cuando ya tenían 15 años, eran casables en el término de que había que concertarle un matrimonio. Porque si llegaban a los 20 y no se casaban, quedaban solteronas y hasta eran, con un sentido muy machista si lo analizamos en términos actuales, Claro, los hombres que ya se podían vincular o casarse con una mujer que ya tenía 20 años, que para aquella época la expectativa de vida era 40 o 50 años, Ujú. claro. era una mujer grande, entonces, pido que se entienda bien esto, era de dudosa reputación ya que llegara a los 20 años pura, Claro. ¿entienden? Entonces, de esa manera, una niña debía ser de sociedad rápidamente ubicada ya a partir de los 15 años, 14, 15 años, 12 Ujú. años ya podían concertar un matrimonio. Ujú. Y con Remedio de Escalada pasó algo similar. A ver, la historia no escapa a las generales de ley. Cuando llega a San Martín acá, que era un coronel, se vincula rápidamente con los sectores altos de la sociedad y la familia Escalada era una familia muy importante. Y le buscaban un partido que sea adecuado el apellido. San Martín, para la mamá de Remedio de Escalada, no cuadraba en nada. No lo quería ver ni en figurita. ¿La suegra? Porque Claro. sí, no lo quería. Oh, Lo llamaba el hasta San capitanote. Martín Era tuvo alto, problema con la suegra. Pobre San Martín. Ah, sí, era alto, medio moreno, ajá, y no tenía más que, digamos, como respaldo su espada y su experiencia militar, pero fortuna o claro. apellido de nobleza no tenía. Aún así, bueno, para un historiador dice, sí, surgió una corriente de afecto entre ellos, amor, se conocieron un poquito tiempo y se casaron. De hecho, hay un historiador que dice que la suegra le mandó todo el ajuar, Ivana debe saber mejor que nosotros qué es el ajuar, Sí. y con todas las sábanas bordadas, etcétera, como era costumbre de la época, y San Martín se la hizo devolver toda, porque todo lo que ella iba a tener lo iba a conseguir en base al esfuerzo de él y no que su De suegra su se lo marido, regale. claro. Fua, Claro. mirá. Qué Así machista, que ¿no? no, Sí, parece y que no se de... llevaban bien con la suegra. Pero Sí. bueno, Claro. después sí, bueno, después se casaron y bueno. Igual de todos los años que tuvieron de matrimonio, efectivamente vivieron juntos
entre 5 y 6 años, no más. Después él tuvo una pequeña labor que hacer, que era liberar 3 países, entonces lo mantuvo extremadamente ocupado y de hecho su esposa va a fallecer cuando él todavía estaba cumpliendo las funciones militares, como todos sabemos. Ujú. Claro, Exacto. claro. Bien, para conocer un poco de ese lado, ya que lo habíamos tirado esta mañana temprano Claro. y para Sí, no hay otras, confundir hay en otras realidad Ahí partes. está, te lo a la humanizó. gente. Quería humanizarlo, lo humanizó. Tenía problema con la suegra, San Martín. Ahí está. Pobre Listo, te lo dije. general. Y bueno, No lo Tenía algunos querían. problemas. Bueno, a ahora, ver, era muy común en aquella época, hay que decir esto, ¿no? Con eh, Mariquita Sánchez Thompson pasó, con, por ejemplo, la hermana de la esposa de Rosa, ¿cómo es? De apellido Escurra, ella la habían casado con un español, el tipo viene, se casa acá con ella en Buenos Aires y después se va a ejercer labores comerciales a España, y ¿cómo es? Y bueno, entonces después se convierte en una especie de viuda en vida, porque su claro. marido no volvió más, porque era muy común de aquella época. Iba a decir algo, un dato, que después que tiene que ver con la urbanización, se va a convertir en la amante de Belgrano y va a Ahí tener está. un hijo con ¿Ves? Belgrano, que es Mirá, Pedro ahí Belgrano está. Rosa. Hasta Belgrano. No, hace un Ahí ratito, ¿viste? me ataca a mí. Cuando dije, no, porque San Martín tuvo amantes. Muchos ¡Ay! Le metió los amoríos. cuernos ya. ¿Viste cómo son las mujeres? ¡Ay! Le metió los cuernos. No, yo no dije que le había metido los cuernos. Lo No, dijiste vos. no, no, Yo no. dije, amante Yo ya viene de la salté, yo palabra salté de la enseguida. persona que ama, que tiene amoríos. Ujú. No quiere decir A ver, específicamente. en aquella época era común que el hombre, que sobre todo de un nivel social alto o importante, cumpliera distintas labores, sea en lo militar o en lo diplomático, político o en lo comercial. Entonces los matrimonios se concertaban, no había mucho amor que digamos en esta cuestión. Se Claro, concertaban en función de intereses y después el hombre salía a cumplir funciones y muchas veces viajaba, se iba, y los viajes no es como ahora, es decir, a lo mejor se iban por Eran 2 o 3 años Ah, o años. más Ah, años, sí, sí. ah, Entonces se decía que eran una especie de viudas en vida y bueno, claro. eso lo que hacía que después la relación matrimonial era un acuerdo básicamente, pero después cada uno de las partes a lo mejor tuvo otra relación amorosa, Claro. No no había tanto tantos solo por el WhatsApp años hombre, para sino por la decir, sola, mujer. ¿dónde pobre estás? mujer, Ah, escúchame, ¿Dónde 3, estás? 4 Pero años todo, sin ver al esposo, Y por eso, lógicamente. viste, La la justifico a defendés remedio, la ahí la justifico. defendés a la mujer, Ahí ¿viste? la justifico, pero digo, Bueno, es muy común y está muy bien haber explicado esto de los matrimonios arreglados. ¿Eh? obvio. Nada era sí, por amor, era muy te común. arreglaban mamá y En papá con general, tal persona. En general sí. Por ejemplo, hay un caso, un día vamos a hablar de Mariquita Sánchez Thompson, que hizo algo más que prestar el salón y cantar el himno nacional. Bueno, Eh, Beto. no, pero no en este sentido, quiero decir que hizo algo Ah, más. Ella sí se había enamorado de Thompson, de quien fue su marido, pero antes la habían obligado a casarse con otra persona. ah, Y ella se negó, se considera que fue una de las primeras feministas. Para el contexto de la sociedad de aquella época, se negó a mira. ese matrimonio concertado y en esa época se la castigaba a una jovencita, por lo menos tenía que estar 1 año en una casa de retiro para que Ah, tratara de reflexionar por el pecado que había cometido. Y ella mirá. luchó por su amor y termina casándose con Thompson, que era Ajá, el verdadero amor que ella tenía, mirá ¿entienden? vos. No era muy sencillo también para las mujeres en aquella época. No, Por me eso digo que imagino, obvio. hizo algo más que cantar el himno, que era una mujer, esas mujeres que abrían sus salones de la casa para hablar de política y sabían mucho de la política y intercedían muchísimo. Mariquita Bueno, Sánchez entonces va a tener mucho que ver con la independencia de la Argentina y de la Revolución de claro. Mayo, etcétera. Nada más que la historia tradicionalista las relega a las mujeres a un segundo plano. Seguro, seguro. Es lamentable porque hubo muchas patriotas mujeres Muchas. muchísimas, que han hecho para que seamos libres, ¿no? Que han luchado por la revolución y la libertad de nuestro país. Una más porque ya Sí. se nos está haciendo tarde. Sí. ¿Es verdad que tenía tonada gallega o española, mejor dicho, San Martín? Y yo, a ver, no hay quien lo certifique, Mm, pero es lógico. A ver, él se fue a los 5 años, su familia se fue a España, cuando él tenía 5 o 6 años, desarrolló toda su vida hasta
que vuelve a estas tierras ya como adulto, un militar de carrera, así que era lógico que era andaluz, que tuviese un acento español marcado. Lo que pasa es que la historiografía tradicional, cómo vas a ser el héroe de la patria, va a hablar en español. A ver, también es cierto que, por ejemplo, en los primeros tiempos, de las primeras batallas que se van a desarrollar entre las fuerzas revolucionarias y los realistas, por eso Belgrano le hace usar escarapela, usaban el mismo uniforme y la misma bandera, eran dos bandos que se enfrentaban con la misma Claro, bandera española. exacto, Así que de pensar que San Martín hablaba con un acento español es lógico. claro, Debe haber tenido un marcado acento andaluz, español, claro. andaluz, sí, sí, sin duda. Pero eso no Bueno, quita el sentido patriótico que tuvo el hombre, ¿viste? qué Eh, grande. Uno de los más grandes. Yo soy apasionado por la vida sanmartiniana. Cuando tuve la posibilidad de ir a sí, Mendoza, he hecho la ruta sanmartiniana, he ido Muy bien. a los polvorines, Plumerillo, era, ayúdame, sí, el Plum- campamento de Plumerillo donde el se campamento, arma claro, se donde organiza el arma ejército. el ejército para cruzar los Andes. No, es una historia apasionante la del general San No, Martín. y hay Y, mucha gente vinculada a San Martín que merece ser recordada en esto, porque son historias paralelas, que mm, da para hablar un montón, como Fray Luis Beltrán, el cura, el fraile cartonero, el tipo juntaba ajá, cosas por la calle de metal para ir fabricando, un exacto. autodidacta, un tipo que se formó y tenía la capacidad de extraer los planos con los que se hicieron los cañones, etcétera, y que murió prácticamente en la locura y abandonado. Mira. Vos sabés que uno, hablando de San Lorenzo, acá que está en la provincia de Santa Fe, Campo de que la he ido Gloria. en varias oportunidades, ir al Campo de la Gloria es emocionante. Beto, vos lo habrás vivido si fuiste a San Lorenzo, ver el convento, estar en ese lugar es muy fuerte para los que Sí, amamos la porque historia de San Martín. Y los pueblos de alrededores de San Lorenzo, que está Fray Luis Beltrán, bueno, son localidades que tienen todos nombres de soldados de la batalla claro, de San Lorenzo o soldados muy cercanos a la historia sanmartiniana, ¿no? tal cual, Baigorria, Granadero claro, Baigorria, creo que se llama una Ujú. localidad que está ujú, pegada, ¿no? sí. Así que es muy fuerte. Beto, te agradezco enormemente. ¿Sabés qué me gustaría para la próxima? Vos me decís cuándo y para qué fecha. Hablando de Rosas recién, la historia de Camila. ¿Se acuerda de la película Sí, Camila? Con su Supe Coralo, Camila. que se casa con Ladislao, ¿era el Camila cura? O'Gorman. Sí, Camila O'Gorman, sí, sí. bueno, que Una era también de la tragedia que historia de ocurrió en el... Rosas, que se escapa Sí. junto al Se sacerdote enamoró de del cura. Sí, Claro, y la mandan a matar, la persiguen, la mandan. y sí, Quiero saber bien esa bien. historia porque es una historia bellísima y cruel al Y mismo una tiempo, tragedia. ¿no? Una Claro, sí, tragedia. una tragedia. Sí. ¿Te La parece? ¿Lo fusilan preparamos estando para la embarazada. próxima? Claro, estando Sí, embarazada. cuando quiera. Cuando Dale, quiera, no hay buenísimo. problema. Beto, Sí. gracias como siempre, hermano. A Dale que ustedes, te toca que el tengan recreo una en dos buena minutos. jornada. Bueno. Sí, ahora vamos a recrear. Chao, Chao, cuídense mucho. Beto, muchas Chao. gracias. Chao. Bueno, qué interesante, muy lindo, muy ¿Viste? A mí lindo. me Sí, encanta la siempre historia. estos aportes vienen muy bien y tomar este lado, no lo que por ahí conocemos. Ellos, al ser historiadores, tienen otros registros, manejan otras fuentes.